Seguimos. Ejemplos de investigaciones que hayan utilizado análisis de redes. Estos ejemplos que os voy a presentar son ejemplos muy, digamos, como muy peculiares, digamos, para no poder investigaciones típicas que a todo el mundo alguna vez hemos escuchado, sino para poner un poco de manifiesto de dónde podemos analizar redes. Comencemos con la primera. Esta es la red terrorista, una investigación realizada por José Rodríguez en el año 2004, que lo que trató es de analizar cómo eran las relaciones entre las personas que habían tenido algún grado de implicación en el atentado de Madrid, el 11M. Los trágicos sucesos que ocurrieron en Madrid el 11 de marzo pusieron una bomba en la estación de ferrocarriles, en la estación de tren de Atocha, y murieron muchísimas personas. Lo que hace esta investigación es analizar a las personas o a los terroristas que estuvieron implicados de alguna u otra manera. ¿Qué es lo que llegó a la conclusión esta investigación que se construyó a partir de la información publicada en prensa? La prensa, cuando nombraba a alguno de estos terroristas, muchas veces daba información de las relaciones que habían tenido. Relaciones porque habían sido familiares, relaciones porque habían peleado en alguna guerra o habían tenido entrenamiento en alguna parte del mundo y habían coincidido. Pero lo que puso una de las conclusiones a las que llega esta investigación es que hubo una importancia enorme en la gestión o en la formación del atentado que ocurrió en el locutorio. El locutorio, como vemos aquí, fue el principal espacio de relación entre las personas implicadas, tanto de las que pusieron las bombas como de las que proveyeron los materiales. Es decir, el locutorio fue el espacio de interacción. Nosotros tenemos normalmente la manera de pensar, también muy influenciados por la prensa, de que las redes terroristas se organizan en células, es decir, un grupito de 4 personas aislada de la otra y la otra ni siquiera conoce la existencia de la otra. Esta investigación realizada por José Rodríguez pone de manifiesto que no, que sí que hay relaciones, hay muchas relaciones de amistad entre las personas involucradas, de confianza entre ellos e incluso de parentesco, pero que el lugar donde se ponían en relación estas diferentes subpartes de la red terrorista era en el locutorio. Y una de las conclusiones a las que llega es que la red es muy débil, es decir, no hay relaciones intensas entre ellas, porque ahí reside la fuerza de la supervivencia de una red terrorista. Para que la red terrorista sobreviva, sea capaz de que no al detener a alguna persona cae toda la red, está en tener relaciones muy débiles entre ellos. Este es uno de los ejemplos de investigaciones de análisis de redes que más me gustan. Es un análisis llevado a cabo por Salcedo y Garay sobre las redes de narcotráfico. Ellos, Salcedo y Garay, se preguntan y ponen de manifiesto que las redes de narcotráfico en los años 90 en Colombia estaban organizadas de una manera mucho más jerárquica. En cambio, las redes actuales de la familia Michoacán o del cártel de los Zetas en México están organizadas de una manera mucho más fragmentada y en red. Y esto hace de que el detener a un capo de la droga no sirva de nada. Es decir, se detiene al capo de la droga, se gastan muchos recursos policiales, económicos e incluso de vidas humanas en detenerlo, y la red del narcotráfico sigue funcionando. La droga sigue llegando, la droga se sigue distribuyendo, se sigue vendiendo y se sigue extorsionando a determinado tipo de políticos o de personas. Ellos proponen, en cambio, que para romper la red del narcotráfico, lo que hay que hacer es identificar a los intermediarios y detenerlos. Es decir, ¿quiénes son los intermediarios? Son aquellas personas que ocupan una posición clave de conexión entre las diferentes partes de la red del narcotráfico. Estas personas intermediarias pueden ser un abogado, pueden ser unas personas que trabajan en el puerto y que son las que hacen que la droga entre por ese lugar a la ciudad o al país. Y ellos dicen que tratando de identificar quiénes son estas personas conectoras, estos puentes, y deteniendo estos puentes, la red del narcotráfico se vería mucho más afectada. Y ellos proponen que para combatir el narcotráfico y estas redes no hay que gastar tantos recursos en detener al capo de la droga, ya que eso no sirve de nada. La red sigue funcionando igualmente. ¿Por qué? Porque la red no está centralizada en una persona como pasaba en los años 90 en Colombia. Ahora la red está mucho más fragmentada, desmembrada o dispersa, podríamos decirlo, y la clave está de identificar quiénes son las personas concretas que conectan a las diferentes partes de la red. Identificándolas y deteniéndolas, la red quedaría mucho más trastocada,
mucho más rota. Otro ejemplo de análisis de redes aplicado a las empresas. Esta es una investigación que realicé hace unos años en Colombia. Lo que estudio es cómo se relacionan las empresas entre sí por tener algún directivo en común. Es decir, se seleccionan las 50 empresas más grandes de Colombia y se las relaciona entre ellas porque algún directivo de estas empresas se siente en 2 consejos de administración al mismo tiempo. De esta manera podemos trazar una especie de mapa del poder o de red que nos pone de manifiesto qué tan unidas o separadas están las élites empresariales de un país. En este caso, la conclusión a la que llegamos es que no hay una élite unida en Colombia, solamente hay una unión de la élite, digamos, en la parte de Medellín, en esta serie de empresas de aquí, que son parte del grupo empresarial antioqueño, que es un grupo muy fuerte empresarial, y además de dar a conocer de que hay fragmentación o que no hay unión, porque hay muchas empresas aisladas en Colombia que sus directivos no tienen enlaces con otro, lo que pone de manifiesto es que el poder económico en Colombia no es unido, no es homogéneo, no está cohesionado. Y esto, a mi interpretación que sacamos después al analizar estos resultados, es que esto ponía de manifiesto algunos de los problemas graves del país de Colombia. Por ejemplo, la falta de inversión en infraestructuras, o los peligros que podía tener la falta de conexión entre algunas empresas u otras a la hora de abrir los mercados. Es decir, si tú abres el mercado al exterior y alguna empresa extranjera puede llegar y comprar alguna de las tuyas, las otras élites no te van a defender, no van a poder llevar a cabo acciones coordinadas de defensa del patrimonio o digamos para evitar la descapitalización de algunas empresas. ¿Por qué? Porque no hay unión entre las élites. Normalmente los países que tienen élites más unidas, pone de manifiesto, por ejemplo, Mizrachi, que es un investigador de Estados Unidos, él dice que cuando la élite de Estados Unidos estaba más unida, había más compromiso social de la élite y había más control del poder político sobre el poder económico. Mizrachi, en los últimos análisis, pone de manifiesto que ha habido una gran fragmentación del poder en Estados Unidos, es decir, que las élites económicas ya no están unidas unas con otras, como en Colombia, y esto ha llevado a una falta de responsabilidad social de las élites estadounidenses. Es decir, el poder político ya no puede controlar a las empresas, ya no puede controlar a sus élites económicas, y tampoco estas élites económicas tienen ningún tipo de apego o de responsabilidad con su país. Ya están mucho más preocupadas en la maximización de los beneficios, en la maximización del precio de sus acciones, y ya eso ha llevado a una serie de problemas, tanto en el sistema sanitario como en el sistema laboral, que, según Mizrachi, y al cual yo muchas veces estoy de acuerdo en su lectura, lleva o es originado por la fragmentación de las élites económicas. Es decir, élites más fragmentadas normalmente generan menos inversión social, menos responsabilidad social y menos control por parte del aparato político. Otra investigación, esta que realicé hace poco sobre América Latina, lo que hacía era la misma metodología, seleccionaba las empresas más importantes de América Latina, todas ellas, de las 300 más grandes de toda la región, y trataba de ver si estaban conectadas por sus directivos, es decir, porque algún directivo se sentara en ambas empresas. Conclusión a la que llego, no hay unión de las élites en América Latina. En cambio, en una investigación realizada por un colega holandés, Ilke Himsker, pone de manifiesto de que en Europa sí hay mucha cohesión del poder, cosa que en América Latina no. Y esto pone un poco de manifiesto también cómo el poder económico en Europa tiene mucha fuerza, se impone incluso sobre los Estados miembros. En cambio, no hay una élite económica en América Latina capaz de llevar a cabo acciones colectivas. Un tipo de investigación que se utiliza mucho en análisis de redes y que ha tenido mucha acogida es el análisis de las redes intraorganizacionales. Lo que significa es que hay que dejar de ver las organizaciones internamente a través del organigrama. Ponen de manifiesto que el organigrama, es decir, la representación gráfica de las diferentes posiciones que tienen las personas en una empresa, es decir, ejecutivo, directores, mandos medios, empleados, obreros. Esta manera de investigar a la empresa a través de ese organigrama es tremendamente ineficiente y tremendamente superficial. Dice
las personas que utilizan el análisis intraorganizacional, que la relevancia sobre todo es tratar de entender cómo se relacionan las personas realmente dentro de una empresa. Y para ello hay que preguntar en encuestas con quién va a almorzar o con quién va a comer, con quién se ve fuera del trabajo, cuando tiene dudas con quién habla. Y esta fotografía de aquí, de la serie de Big Bang Theory, pone un poco de manifiesto la importancia de la hora de la comida o la hora del almuerzo en el mundo empresarial o en el mundo universitario. Es en la hora del almuerzo o en la hora de la comida cuando tú te relacionas más con otras personas. Y por tanto, este es el momento en que hay más intercambio de información. Dice John Peters, el padre del management en casi el mundo entero, de la relevancia de siempre ir a comer con alguien. Es decir, que cada día que vamos a trabajar tenemos la oportunidad de ir a almorzar o ir a comer con alguien que queramos. Y podemos estar hablando de fútbol, de política o de conversaciones superficiales, pero alguna parte de esa hora o de esos 45 minutos que compartimos con las otras personas con las que estamos comiendo, vamos a intercambiar información relevante que nos pueda servir. Son los famosos vínculos débiles que se hablaba antes y son esta manera de decir, oiga, no desprecie la hora de la comida, porque en la hora de la comida es donde más intercambio de información y de conocimiento se va a producir, información y conocimiento que a usted le puede servir para la realización de su trabajo, para resolver alguna duda o incluso para que usted vaya con más ganas a trabajar porque va a compartir un tiempo de ocio y de relaciones con otras personas. Por tanto, es muy importante estudiar cómo se relacionan las personas dentro de las organizaciones. Y muchas investigaciones que se han realizado en este ámbito ponen de manifiesto que cuanto más relaciones internas hay dentro de una empresa, más productiva es la empresa y menos absentismo hay de las personas a ir a trabajar. Este es un pequeño experimento que realizamos cuando yo estaba trabajando en la Universidad de Barcelona con el profesor José Rodríguez y con mi colega Cristian Oltra, en el que lo que tratamos de ver es cómo se relacionaban los cardenales que asistían al cónclave para elegir al Papa. Y veíamos y se relacionaban los cónclaves porque pertenecían a congregaciones en común. Es decir, había diferentes tipos de congregaciones dentro del mundo eclesiástico, por ejemplo, la congregación de la familia, la congregación por los derechos de los niños, la congregación por los derechos de los ancianos, la congregación por la lectura de la Biblia. Hay muchísimos tipos de congregaciones en todas partes del mundo y de ahí asisten o pertenecen diferentes cardenales. Bueno, nosotros queríamos ver si la persona que más relaciones tenía era la persona que más podía ser elegida papa. Y este es el resultado. Ese es el resultado inicial. A este resultado inicial identificamos o pulimos esta red muy amplia y muy conectada, solamente dejando las relaciones más fuertes entre ellas. Y vemos aquí que una de las personas que tenía más relaciones fuertes, esto realizado en el año 2003 aproximadamente, fue Ratzinger, que después fue elegido papa. Es decir, fue elegido papa por sus cualidades individuales, por su mano de hierro en cómo tenían la visión de la Iglesia, cómo tenía que ser dirigido el mundo católico, posiblemente sí, pero seguramente también contribuyó a que era una de las personas o de los cardenales que participan en el cónclave con más relaciones fuertes. De todas estas relaciones, de todos estos cardenales que participan en la elección del Papa y que tienen potencial oportunidad de ser elegidos papa, estos eran los que tenían relaciones más fuertes. Entre estos, uno de ellos era Ratzinger, que posteriormente y en ese año fue elegido papa. Redes se han hecho incluso con análisis de discurso. Este es un análisis realizado sobre el Nuevo Testamento, donde se donde se relaciona a todas las personas nombradas en el Nuevo Testamento por haber tenido algún tipo de interacción. Es decir, por ejemplo, aquí se relacionaba a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tenían Adán sí, bueno, se pone de manifiesto todas las personas que pertenecen. Es que no estoy muy familiarizado con este caso porque no lo realicé yo. Pero lo que quiere poner de manifiesto es que, lo que quería poner yo de manifiesto con este ejemplo es que se pueden construir relaciones a partir de la lectura de periódicos, de Biblia o de cualquier tipo de libro.
Es decir, se puede hacer investigación sobre materiales escritos o sobre materiales discursivos. Esta es una investigación que realicé hace poco. Lo que trataba de entender era si los grandes sociólogos, que son estos del nodo rojo, del círculo rojo, Lud Boltanski, Pierre Bourdieu, Castell, Habermas, Giddens, Randor, Saskia Sansen, Parson, Ulrich Beck, Merton, Mills, Bauman, Kaufman, Coleman, Granovetter, Putman y Buddy Powell, sí tenían relaciones entre ellos. Y lo primero que comprobé es que no tenían relaciones directas entre ellos, principalmente. ¿Por qué? Porque nunca entre ellos habían escrito un libro en conjunto. Es decir, nunca, por ejemplo, Mark Granovetter publicó en conjunto con Buddy Powell, y eso que asistían a las mismas universidades. Entonces, investigué a qué universidades habían pertenecido, a qué comités editoriales eran miembros o son miembros, a qué universidades les habían otorgado el honoris causa, en qué universidades habían estudiado y trabajado. Y la conclusión a la que llegó este análisis, muy interesante, es que todos habían estado conectados de alguna u otra manera. Es decir, se formaba una red entre ellos, pero no una red porque tuvieran relaciones directas, sino por haber pertenecido a espacios en común. Es decir, la élite de la sociología tiene espacios en común. Y estos espacios en común donde ellos interactúan son especialmente, aunque aquí no se aprecia muy bien por la cantidad de relaciones que hay, son principalmente universidades. Es decir, en las universidades son donde coincidían la mayoría de los sociólogos entre ellos. Universidades o porque habían estudiado o porque habían trabajado en ellas. No porque habían asistido un día a dar una charla, esto no lo contabilizaba yo, sino porque habían recibido formación o habían impartido clases. Y esto trata también, o me lleva a mí a entender un poco más la influencia de las diferentes corrientes en la sociología. La corriente institucionalista, por ejemplo, tiene mucha relación con la sociología económica de Granovetter o con el capital social de James Coleman, y no es simplemente porque los temas estén relacionados entre ellos. Puede que la lectura, obviamente, de las obras de Coleman la lectura de las obras de Granovetter puede haber influenciado a James Coleman o viceversa, pero sobre todo lo que hay es que al haber compartido espacios en común donde se han desarrollado una serie de capacidades cognitivas, ha llevado a que se influencien mucho de los pensamientos. Entonces, lo que quiero poner de manifiesto es que incluso personas que vivían en diferentes partes del mundo, que habían vivido en tiempos diferentes, tenían relaciones entre ellos, y no porque se conocían directamente o porque habían escrito en conjunto, sino porque habían asistido a espacios o lugares de formación de sociología en común. Es decir, la élite de la sociología está unida, no directamente entre ella, pero sí por organizaciones intermediarias. Y estas organizaciones intermediarias, la mayoría de ellas eran universidades estadounidenses. Lo que pone también de manifiesto la alta influencia de la sociología norteamericana en el mundo.